presento a la doctora, pues ya inicio. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos en nuestra 7ª sesión, que estará a cargo de la doctora Clara Bargerini, una querida maestra, mi maestra, a quien admiro mucho y aprecio mucho como profesora y como ser humano. Pues para quienes no la conozcan, ella daré una breve reseña curricular de toda su trayectoria. Ella estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Florencia, en Italia, y de Pensilvania, en Estados Unidos. Tiene doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Harvard, con una tesis sobre mosaicos medievales italianos. A partir de 1972, con su esposo mexicano, el señor Gabriel, desde entonces vive en Chihuahua, donde se dedicó a la docencia en la Universidad del Estado y a estudiar la arquitectura y el arte de la época virreinal en la ciudad y en las misiones y pueblos del norte de México. Resultado de esos años fueron varios libros, entre ellos La Catedral de Chihuahua, La Arquitectura de la Plata y El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España. Como miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, está a partir de 1980, ya radicando aquí en la Ciudad de México, y ahí siguió con sus estudios sobre el norte, pero amplió sus vistas hacia la pintura virreinal, incluyendo la participación en el proyecto sobre Cristóbal de Villalpando, que es un poco lo que nos presenta, y en fechas recientes se ha integrado a algunos proyectos en el Laboratorio de Técnicas y Materiales del Instituto, y este año fue distinguida hace poco como emérita en el Sistema Nacional de Investigadores. Le doy la palabra a ella y pues bienvenida, doctora. Cuando usted me indique, yo comparto su presentación. Bueno. Ya puedo empezar, sí, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes. ¿Sí se me oye? Sí, doctora. Sí, bueno. Muy bien. Muy buenas tardes. Y bueno, me da mucho gusto, me ha dado en estos últimos días, pues, regresar sobre Cristóbal de Villalpando. Para mí, bueno, no solo para mí, sino en general, ¿verdad? Ya reconocido como uno de los principales pintores del siglo XVII. Estoy hablando no solo de la Nueva España, México, sino yo diría a nivel mundial. Era realmente un gran pintor, un gran artista. Y recordé en nuestros tiempos, digo nuestros, éramos un grupo de investigadores que hicimos bueno, en 1996 me parece salió el catálogo, un estudio a fondo, pues, tratando de recopilar toda su obra, y recordé viendo estas presentaciones que están organizando en la Profesa, recordé que, bueno, hay bastantes obras de Villalpando en la Profesa, entonces pensé que esto sería un buen tema. Aquí están viendo en la pantalla, bueno, hasta la fecha en realidad hay 2 monografías sobre Cristóbal de Villalpando, yo diría muy pocas con respecto a la calidad de este pintor, pero ciertamente más de lo que tienen la enorme mayoría de los pintores novohispanos. Francisco de la Maza hizo una monografía sobre Cristóbal de Villalpando en 1964, y en la que participé yo fue la de 97, que se publicó en 97, en la que trabajamos Juana Gutiérrez, Pedro Ángeles y Rogelio Ruiz Gomar y su servidora. En ese proyecto hicimos nuestros mejores esfuerzos para recopilar toda la obra. Actualmente hay algunas obras más, pero ciertamente el catálogo todavía es una fuente, diría yo, importante en cuanto a recopilación, y también ciertamente las opiniones que ahí se exprimen, ¿verdad?
Ahora, lo que voy a presentar hoy simplemente son las obras de Villalpando que están en las colecciones de la profesa, ¿verdad? Y como ven ahí en la pantalla, hay 19, tal vez 20 obras de Villalpando en la Pinacoteca de la Profesa. Entonces, bueno, vamos a empezar a verlas. Vamos a verlas una por una y hacer unas consideraciones sobre el pintor y sobre las propias obras. Voy a empezar, sin embargo, con unos cuantos comentarios acerca de Villalpando. Bueno, aparte de lo que ya dije, es uno de los realmente grandes pintores del siglo XVII, y eso lo estoy diciendo no solo en la Nueva España, sino yo diría a nivel se puede comparar muy bien también con lo que estaba sucediendo en Europa. Es un pintor que de hecho debería de ser mucho más conocido a nivel internacional, pero bueno, ahí vamos. Lo que les estoy enseñando aquí es el interior de la iglesia de Huaquechula en Puebla. Es una iglesia, como ven ahí, del siglo XVI, con características góticas, con un retablo del siglo XVI, pero en el siglo XVII, finales del siglo XVII, hubo una remodelación. No tenemos documentos acerca de eso, pero sí tenemos la evidencia que son dentro de este retablo renacentista en estilo, tenemos pinturas de Cristóbal de Villalpando. Y de hecho son las más tempranas que conocemos de este pintor. Les enseño nada más este detalle, que es uno de los, no sé, ¿sí ven la flecha? No, bueno, no sé, pero bueno, está en esta parte. No, doctora, porque como está mi pantalla, la que compartimos, ok. Si quiere yo señalo algo. Gracias, Erika. Bueno, pero está en la parte inferior a nuestra izquierda. Está este cuadro. El Huaquechula es un convento del siglo XVI con su iglesia del siglo XVI, y entre las pinturas de retablo mayor está esta. Les enseño esta. La idea aquí es no hacer un recorrido de toda la obra de Villalpando, sino algunos comentarios, empezando con este, que es las primeras obras fechadas que conocemos. Y vemos desde aquí, dentro de un marco bastante tradicional, un nicho donde está sentado San Pedro de Alcántara, un santo franciscano, como ven ahí, y él está sentado sobre símbolos de está el demonio, ¿verdad? El mundo donde él está parado, y la carne, es decir, los pecados de la carne. Y simplemente con este cuadro, que es bastante tradicional en su esquema, vemos un pintor no usual. Les llamo la atención especialmente a los dos personajes que están abajo. El diablo, que es un ser, que se ve como diablo, ¿verdad? Pero tiene una expresión muy aguda, dirigida a esta niña tan bonita que representa la carne, y parece ser un retrato en realidad. No sabemos quién sea, pero tenemos aquí señal de un pintor que no estaba haciendo cosas de una manera, digamos, de patronos repetitivos. Esto es muy interesante de repente ver esto en una representación de este tipo. ¿La que sigue? Aquí está el detalle, para que vean especialmente esta niña, esta jovencita muy bonita, que es, a mi manera, bueno, siempre nos hemos preguntado quién habrá sido, ¿verdad? Pero es una manera, con esa vivacidad que representa, es algo excepcional. Ya en esta que es la primera pintura, son las primeras pinturas de Villalpando que conocemos. La que sigue. También en este mismo retablo, y ahí pueden ver que es un retablo del siglo XVI, ¿verdad?
rehecho, remodelado, pues, o con nuevas pinturas a finales del siglo XVII, todas de Villalpando, muchas repintadas, esa especialmente, pero también otras ha habido una restauración desde entonces, pero cuando nosotros lo vimos así es como estaba. Y este es otro aspecto que en el que quiero poner énfasis. Lo que vemos aquí es una anunciación que está muy claramente basada en un cuadro de Rubens. Y vemos es la misma composición. Y también aquí, aunque la copia es copia, pues, ¿verdad? Aquí no hay rasgos, digamos, más contemporáneos como en el que les acabo de enseñar. Pero es interesante como siendo una copia, no del cuadro de Rubens, que Villalpando nunca vio, porque Villalpando nunca estuvo en Europa hasta donde sabemos, pero probablemente trabajando muy probablemente, seguramente diría yo, estaba trabajando de un grabado y el grabado hubiera sido al revés, ¿verdad? La composición hubiera estado al revés, pero Villalpando la pone como le convenía, además, para el lugar en donde está el cuadro en el retablo. Y vemos algunas cosas interesantes como la posición del brazo izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, del ángel. Son cosas que vienen de Rubens y Villalpando enfrentándose a este gran pintor barroco europeo, así con ganas, ¿verdad? Bueno, la que sigue. Como les decía, no sabemos muchísimo de Villalpando, de su historia, ni sabemos exactamente cuándo nació, pero parece, bueno, los cuadros en Moaquechula y también otras obras que están en Puebla nos localizan alrededor de Puebla en los inicios de su carrera. Ojalá que con el tiempo encontremos más datos. Pero aquí lo que les estoy enseñando es arriba es un tapiz sobre diseño de Rubens, que está ni más ni menos que en Madrid, en las Descalzas Reales, y una pintura de Baltasar de Chávez Rioja, basado en el diseño de ese tapiz, que también lo conoció por grabados. Siempre en la pintura novohispana hay que tener presente la importancia de los grabados, que fueron el camino, pues, cómo llegaron, pues, las composiciones europeas a la Nueva España. Y aquí vemos una copia, pues, de este tapiz por Baltasar de Chávez Rioja, y de nuevo, no lo sabemos de seguro, pero sí podemos pensar que Villalpando trabajó, conoció, ¿cierto? Yo creo casi seguramente, y trabajó con Baltasar de Chávez Rioja, tal vez como aprendiz o por lo menos en su taller, porque esta composición especial, Villalpando ya como pintor reconocido la conocía y la utilizó. Y la que sigue es eso. Eso. Bueno, después de este periodo temprano de Villalpando, al parecer en buena parte en Puebla y alrededores, pero les repito, todavía hace mucha falta más conocimiento de su vida en realidad. Pero bueno, ya hacia finales del siglo XVII, evidentemente ya era un pintor muy conocido, porque importantes en la Catedral de Puebla, pero le tocó trabajar
la sacristía de la Catedral de México, que es la pintura que ven a su izquierda, esa gran pintura que cubre una de las paredes de la sacristía de la Catedral de México, y hay otras, ahorita vamos a ver otra también. Pueden ver con bastante claridad que también Villalpando se está basando en ideas rubenianas, las ideas de Rubens, que ciertamente llegaron acá por grabados, por lo menos. Nada más, también él no es tanto copia como sucede en la obra de Chávez Rioja, que está en la sacristía de la Catedral de Puebla, sino para la Catedral de México, Villalpando se desplaya en una composición mucho más amplia, con muchos más elementos y tomando partes de la original, digamos, pero también añadiendo elementos muy llamativos. Tenemos ahí en la sacristía de la Catedral de México esta representación del carro de la iglesia, el triunfo de la iglesia, donde está un papa, las virtudes, angelitos por todas partes y una gran despliegue de elementos y de cielo en esta pared. Bueno, no vamos a pararnos en esto mucho, pero aquí es donde, en la Catedral de México, es donde Villalpando se deja ver como gran pintor. Evidentemente, además, ya lo era, si no, no le hubieran pedido que hiciera esta gran obra, y a las otras en las paredes de la sacristía. Y vamos a ver una en particular. Bueno, este es otro detalle de una de las ventanas de la sacristía de la Catedral de México, con esta figura de Dios Padre iluminado por detrás, pero también con luz él mismo, especialmente concentrada en la cabeza de Dios Padre, el Creador, ¿verdad? La que sigue. Bueno, arriba, como pueden ver ahí, arriba de la puerta de entrada a la sacristía, hay otra gran pintura de Villalpando, que es una representación de una aparición del arcángel San Miguel. Y bueno, no sé ustedes, pero yo he visto muchas representaciones del arcángel San Miguel y ninguna con con este esplendor, ¿verdad? De la capa roja por detrás, los rayos de luz. Es decir, una figura realmente excepcional. Ahora, bien, la que sigue. Ahora aquí están viendo la composición completa, ven el arcángel arriba con este manto rojo tan llamativo y muchos angelitos, pero abajo, a que sería a nuestra derecha, vemos un grupo de clérigos, y entre ellos son retratos, pero también hay entre los clérigos, pueden entrever ahí, y ahí está en blanco y negro, a la izquierda, el detalle, un personaje que no es clérigo. Y abajo, mero abajo, ahí a la izquierda, ven que hay unos escritos, pues, entre las hierbas, y ahorita vamos a ver eso con más detalle. La que sigue. Sí, esta es la inscripción que está ahí debajo de esa figura de un personaje laico entre todos los clérigos, y es la firma de Cristóbal de Villalpando. Si lo ven bien, dice, empieza con la X, Cristóbal de Villalpando, y dice inventor, ¿verdad? Es decir, y él, además, en lo que sigue, así, por su mano pintó,
lo pintó, está arriba, muy bien. Este es Cristóbal de Villalpando, que muy posiblemente sea el personaje laico que vimos antes, y debajo de esa figura tenemos esta firma realmente extraordinaria, extraordinaria formalmente, ¿verdad? Con esa presentación tan inusual y vistosa al mismo tiempo, pero también con la declaración de los dos aspectos de lo que es hacer arte. Uno es la parte, y evidentemente él lo pone al frente porque es la parte tal vez, bueno, no más importante, pero ciertamente muy importante, es la invención, es decir, tener la idea que después se plasma en una obra material. Entonces, Villalpando se presenta en esta firma como inventor, el inventor de la idea de esa composición, pero también allá más atrás dice por su mano pintó, es decir, es la combinación del conocimiento, la capacidad mental con la capacidad manual. Esta firma nos revela a Villalpando como muy consciente de sí mismo, como un pintor original y capaz en cuanto a el trabajo manual, material, que es hacer pintura. La que sigue. Bueno, ahora vamos a las obras de Villalpando en La Profesa. Se me ocurrió, hablando con Erika, ¿verdad?, que pues tal vez sería interesante repasar un poco qué hay en la Profesa de Villalpando. No son casi 20 cuadros de diferentes tipos y vamos a verlos ahora, pues uno tras otro, más o menos. Y para eso, muy bien, gracias. Esto son, evidentemente, Villalpando estaba trabajando para la Profesa, en la Profesa, cuando estaban los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas fueron expulsados en 1767, como todos sabemos, pero las obras de Villalpando son todas de la época jesuita, están esparcidas en diferentes partes y realmente para mí ha sido muy interesante hacer este trabajo en particular ahorita porque me he dado cuenta otra vez lo mucho que tenemos que investigar todavía. Estos son pinturas que están actualmente en la Profesa. Claro, uno de los problemas es, bueno, ¿dónde estaban originalmente? Y esos son problemas que casi en todos los casos tenemos que seguir estudiando. Estos son dos lienzos que son del mismo evento, ¿verdad? Es el Cristo ya antes de subir al Calvario, pues presentado al pueblo, y ahí está la cruz atrás. Son dos cuadros separados, pero es muy curioso. Siempre nos preguntamos, pues, ¿cómo era esto? Y no es que lo voy a solucionar, pero déjenme enseñarles un poco cuál es el problema y dejar la pregunta abierta. Vamos a la que sigue. Una manera de tratar de entender estos dos lienzos es viendo, bueno, esta composición, este evento, cómo se representaba en su época un poco anteriormente, pues tanto aquí estamos viendo un ejemplo flamenco y un ejemplo italiano, y está Jesús presentado al pueblo que grita que lo crucifiquen. Él está arriba y el pueblo abajo. Y evidentemente los dos lienzos de Villalpando pertenecen a eso, representan este evento, nada más que en dos partes. Y queda la pregunta de dónde estaban estas dos partes, porque sí son para verse juntos, pero no así, probablemente. La que sigue. Sino a diferentes niveles distintos, ¿no? Uno ve como
los personajes de un lado ven hacia los de arriba, es decir, hay una relación aquí. Se me ha ocurrido en estos días viendo estos cuadros que tal vez esa representación estaba en un espacio como junto a una escalera, pues no lo sabemos, pero ciertamente tenemos esta combinación. Esta es una combinación de figuras que se están viendo de un cuadro para el otro. Tal vez en el claustro de los jesuitas, no lo sabemos. La que sigue. Otro cuadro de Villalpando en la Profesa. Este es muy bello, es una tipología muy común, bastante común pues en la época virreinal, retratos de imágenes importantes, milagrosas o muy conocidas. Y este es una virgen, es un cuadro de una virgen, es un cuadro dentro de un cuadro, ¿no? La virgen con el niño, es una virgen de la leche, le está ofreciendo el pecho y está sobre un altar y con estos angelitos que como abren las cortinas para que la veamos, ángeles más grandes abajo y los santos Francisco de Sales y Felipe Neri. Entonces, bueno, ustedes saben, ya sé, gracias. Bueno, este cuadro probablemente sí era de los filipenses, ¿verdad? Ciertamente no de la Profesa originalmente, sino llevado a la Profesa cuando ellos llegaron a la Profesa después de la expulsión de los jesuitas. La información, hasta donde yo sé, tal vez ha habido otros estudios que desconozco, pero estamos todavía a ese nivel de decir, bueno, evidentemente este es un cuadro filipense, pero bueno, acabó en la Profesa, no sabemos cuándo. Una de las cosas más notables de este cuadro son todos los adornos, ¿verdad? El marco de esta pintura milagrosa y también el altar con las florecitas arriba y esa gran inscripción abajo, que ahora sí podemos pasar a la que sigue, que dice de que es la imagen milagrosísima, ¿verdad? De Nuestra Señora de la Escalera. Lo que es muy bello en Villalpando en general es la vivacidad en los colores y en las representaciones, no solo de los seres vivos, como serían estos angelitos, ¿verdad? Sino también en todos los elementos de adorno, bueno, de las composiciones en general. Ahí ven esta inscripción con la decoración abajo y mero abajo todavía, que es la que sigue. Aquí vemos su firma, ahí lo pueden ver, Cristóbal de, al centro, Villalpando, FAC. FAC es Fakiebat, es decir, lo estaba haciendo. Esa es otra cosa que es interesante, no solo en Villalpando, sino en todas las firmas de los pintores de esa época. Fakiebat quiere decir que lo estaba haciendo, es como un poco cubrirse las espaldas porque la idea es, lo estaba haciendo, tal vez no lo terminó del todo, pero hasta aquí llegó. Es decir, es una manera de firmar humilde y bueno, y no, ¿verdad? Porque evidentemente Villalpando estaba muy orgulloso de este cuadro, de los diferentes elementos en cuanto a materialidad también que está representando aquí en este cuadro. La que sigue. Otro cuadro que ahora está en la Profesa es esta representación de Santa Teresa de Ávila, un milagro, pues, que la Virgen y Jesús le están poniendo un velo. Y aquí, además de efectos como la transparencia del velo, toda la riqueza
del vestuario de los personajes. También tenemos aquí un entorno arquitectónico basado en el cimborio, el altar mayor de San Pedro en Vaticano, con estas columnas, la invención de Bernini, ¿no? Es muy interesante esto, y que él debe de haber conocido por estampas, por alguna representación, porque no sabemos que Villalpando haya salido de la Nueva España nunca. De nuevo tenemos esa vivacidad en los colores y también las flores esparcidas ahí al frente, esos elementos que le gustaban mucho, y la multitud de ángeles atrás, ¿no? Que se van como esfumando. Y lo que es divino son los angelitos alrededor del Espíritu Santo, ¿verdad? Que volando ahí, enseñando sus cabecitas de diferente manera. La que sigue. Este es uno de una serie de 6 lienzos, 6 pinturas, que es la historia de la Virgen María desde niña, como ven aquí. Sus padres la están como ofreciendo o presentando a la Trinidad, que está allá arriba, al fondo, un paisaje muy amplio. Eso también Villalpando era bueno para representar ese tipo de espacios. Y la serie, como puse ahí, son 6. Se ha pensado, no sé si haya más evidencia ahora de la que teníamos cuando hicimos el trabajo, pero bueno, que estos cuadros estaban en la capilla de Santa Ana de la Catedral de México. Santa Ana es la madre de la Virgen, ¿verdad? Que la Virgen, a pesar de ser muy niña, está muy consciente de no solo de su madre, sino de su Padre e Hijo, eventualmente, la Trinidad arriba, ¿verdad? Como en muchos casos, estas representaciones, estos cuadros de Villalpando implican mucha invención de su parte. Es decir, evidentemente también, como todos los pintores de esa época, estaba viendo obras de otros grabados, pero en Villalpando hay una gran invención muy personal. Esta serie es una que nos enseña ejemplos de este tipo de vista. La que sigue, vemos, este es otra, este es San Joaquín, el padre de la Virgen, con la Virgen ya muy como se le representa, pero es niña. Eso es, siempre se me hizo lo más gracioso, ¿verdad? Con elementos de paisaje, con agua escurriendo atrás, y el Espíritu Santo y angelitos arriba. La riqueza de invención en los detalles y la riqueza de los colores también son muy de Villalpando. La que sigue. Y aquí, perdón, estas fotos no son tan buenas, pero son 4, falta uno, falta la de la expulsión de Joaquín, del padre de la Virgen del templo. Es porque al principio no habían tenido hijos él y Santa Ana, entonces eso se veía muy mal. Ese cuadro falta, pero estas son otros elementos de esta serie. Como decía, que no sabemos en dónde estaba exactamente, pero ahí están ahora en la profesa. San Joaquín, Santa Ana, como recibiendo la noticia de la próxima llegada de esta niña, porque ellos eran ya ancianos y no habían tenido hijos. Y la tercera, que es la purificación de Santa Ana, la presentación de la niña ya frente al sacerdote en el templo.
Aquí también hay, no sabemos cuáles hayan sido las fuentes de Villalpando, no encontramos grabados, pero vemos esa gran inventiva en cuanto a narración que él tenía. Bueno, esta es otra serie que está en La Profesa, serie de pinturas. Esta es la historia de José del Antiguo Testamento. Y son varios cuadros relativamente pequeños en las que vemos representado con gran sensibilidad de sentimientos, la expresión de las figuras, la manera de representarnos eventos y sentimientos en estos cuadros narrativos. Este es el inicio de la serie, que José chiquito, porque era el más pequeño de los hijos, le cuenta a su padre que había tenido una visión de eso lo vemos mero arriba, de no manojos, ¿cómo se dice eso? De grano, que uno en el centro parado y los otros inclinándose hacia él, y el niño que le cuenta a su papá que el del centro es él y los otros representan a sus hermanos que lo van a venerar. Eso no les cayó muy bien a los hermanos, que decidieron deshacerse del hermano. Esta es la segunda escena, deshacerse de este hermanito pequeño tan soberbio a sus ojos, y lo iban a echar a un pozo, pero pasaron unos mercaderes, unos personajes que se iban hacia Egipto y se le vendieron al niño a estos personajes, y entonces fue como José del Antiguo Testamento llegó a Egipto. Está como puse ahí, en el Museo Regional de Guadalajara, pero es parte de la misma serie, y repito, pues no, de nuevo, como muchas de estas obras están ahora en La Profesa, pero tenemos problemas en cuanto a dónde estaban originalmente. La que sigue, que es José llega a Egipto, se hace favorito pues del faraón. Entonces aquí está José, ya hombre grande, en su esplendor, pues como representante del faraón en Egipto. Y la que sigue. Esta es mucho mejor la definición de esta foto, perdón, pero tuve que hacer esto con lo que tenía en la mano. Y se casa con la hija del faraón. Entonces aquí vemos esta representación, un José más maduro, y estos personajes con todo este colorido y texturas que le encantaban a Villalpando, pero también las expresiones de los personajes. Vemos esos personajes, cada uno se puede imaginar que estaban imaginando, estaban hablando, es decir, como que mucha variedad en las representaciones. La que sigue. Y eventualmente, bueno, este es hacia el final de la historia, hubo una hambre pues en Palestina, pero en Egipto no, es decir, había grano, había que comer. En Egipto los hermanos de José van a Egipto a buscar ayuda, a buscar traer comida de regreso a Palestina. Y aquí lo que vemos aquí es José como un gran personaje en Egipto, que les está dando esos sacos de grano, pero como sabía, ellos no lo habían reconocido a él, pero él a ellos sí. Y el hermano, en el bulto del hermano más pequeño, él pone
unos copas, unos elementos pues de oro como entre el grano, como haciendo para que se viera como que el hermano Benjamín se había robado algo. Entonces él encuentra, ya sabía que estaban ahí porque él había hecho que lo metieran, pero encuentran estos elementos de oro, y entonces José hace todo un escándalo de que lo habían robado, entonces que se va a quedar con el hermanito. Y finalmente, bueno, con esto, él se descubre a los hermanos quién es él, y los hermanos y eventualmente toda la familia se queda en Egipto. Ese es el inicio de la estancia de los judíos en Egipto en esa época. Lo que es interesante en términos, bueno, aparte de la historia, pero son las expresiones, cada personaje está reaccionando. Hay uno con anteojos atrás para viendo bien las cosas, ¿verdad? Es decir, y ese gran colorido, son cuadros relativamente pequeños, pero de una gran calidad expresiva. La que sigue. Y bueno, aquí está mejor, este detalle en cuanto a la calidad de la presentación, y vemos personajes, la importancia del ver, ¿verdad? Ver para entender. Es curioso que esto es un motivo que Villalpando usa más de una vez. Evidentemente tiene mucho que ver con el arte de la pintura. Estamos frente a un artista muy, muy consciente, no solo de su talento y muy capaz en muchos sentidos, sino también del significado de lo que era representar en pintura. La que sigue. Y eso finalmente es el padre Jacob que bendice a los hijos de José. Esta es la última, son estas series narrativas. En la obra de Villalpando hay mucho interés en la narración, y esta serie está en La Profesa y es realmente un tesoro importante. Y no hay que dejar de mencionar, es muy obvio, ¿verdad? Pero la riqueza de los colores, el manejo del pincel, es un pintor realmente extraordinario. La que sigue. Y aquí tenemos otro cuadro que es San Jerónimo, y ha de haber habido los otros tres doctores de la iglesia. Aquí lo que es más chistoso es el leoncito, ¿verdad? Ahí abajo. Pero, pero es un ejemplo es otra pintura de Villalpando que está actualmente en la colección de La Profesa. Y la que sigue, que estamos, este es un otro cuadro espléndido que está en La Profesa. Es un retrato de una imagen. La imagen está en la iglesia de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Pero este es retrato de esta escultura, esa tipología pues de imagen, de los retratos de imágenes milagrosas. Hay varios ejemplos en la obra de Villalpando que le dan ocasión de pintar todas estas telas, adornos, y en este caso también, si vemos, este es uno de los detalles de las flores en esta pintura. Es Villalpando ya desarrollándose con todo su talento como colorista en la pintura. La que sigue. Bueno, esos son lo que les acabo de enseñar son los cuadros de autoría de Villalpando que están actualmente en la colección de La Profesa. Algunos, evidentemente, de origen jesuita en cuanto a
por muchos motivos, ¿no? Que acabó, o muy posiblemente jesuita, pero otros cuadros que llegaron, no sabemos bien a bien eh, eh, exactamente cuándo, pero algunos sí que tienen que ver con los filipenses. Pero también les quiero enseñar algunos otros que, bueno, este es un retrato, como ven, solo tengo esta foto en blanco y negro. Este no está en el catálogo que hicimos porque pues no lo conocíamos, pero este cuadro, esta foto, pues ahora haciendo la investigación, lo que pude hacer de investigación para esta plática, encontré esta foto en uno de los escritos del padre Ávila Blancas, que nos ayudó mucho, es un sacerdote de la profesa que nos ayudó mucho, nos apoyó mucho cuando hicimos el trabajo sobre Villalpando, pero este cuadro, que es un retrato, solo lo tengo aquí en blanco y negro. Si alguien sabe dónde está, pues sería maravilloso, porque es una obra de Villalpando que no registramos entonces, pero el padre Ávila Silva de alguna manera tenía esta foto, pues. Otro retrato, era, entre otras cosas, era gran retratista, Villalpando. Y creo que hay una más, si no me equivoco. Sí, este sí está en la profesa, y no es un cuadro tan pequeño, ¿verdad? Un poco más de 1 metro y casi 2 metros, de el milagro de la multiplicación de los panes y peces, también firmado por Villalpando, que también está en la profesa actualmente. Lo que les he estado enseñando son todos los cuadros que yo conozco, pues tal vez alguien conoce más, sería maravilloso, que están actualmente en la profesa. La profesa, como todos saben, fue primero de los jesuitas y después pasó a los oratorianos. Entonces también podemos tener preguntas de cuándo llegaron estos cuadros. Cuando pensé que podía presentarles esta colección, también era un poco con la idea de que tal vez deberíamos de regresar sobre esta colección, y no solo estos cuadros de Villalpando, pero ciertamente Villalpando fue importantísimo como pintor en la época cuando estaban los jesuitas, pero también, evidentemente, también trabajó para los filipenses, lo acabamos de ver en una de las transparencias que acabamos de ver, pero creo que hay mucho todavía que podríamos investigar, y lo presento pues no solo como homenaje a Villalpando, también al padre Ávila, que tanto nos ayudó en el proyecto de Villalpando, sino también como sugerencia de que hay mucho más que podemos hacer en el futuro. Pues muchas gracias. Y veo que acabo de ver de que Rogelio me mandó un recadito, pero sí, ya doctora. no lo veo, pero bueno. Ahorita se lo leo. Muchas gracias, sí, doctora. A ver, dice Clara, primero, las pinturas en la capilla de Santana de la Catedral de México eran de Juan Sánchez Salmerón. Refiriéndose al maestro Ruiz Gomar. Supongo que se refiere a las de la Virgen, ¿no? A la de la serie de la Virgen, ajá. ¿Son de Juan Sánchez de Salmerón? Clara, lo que pasa es que proponías que posiblemente fueran de la capilla de Santana en la catedral, esas que nos mostraste. Ya. Sí, pero sabemos que las pinturas de ese retablo en la catedral eran de Sánchez Salmerón. Ya, sí, ok, sí. Ya te entendí. Gracias, Rogelio. No. Bueno, ¿Y entonces... si puede decirle de una vez lo del retrato de Aguiar y César?
La imagen que ahorita nos mostraste es un retrato de cuerpo completo. Aguiar y Seijas va vestido como de hábito con ornamentos como de luto, de negro. Y está firmado por Nicolás Rodríguez Juárez. Ok. Pero efectivamente hay uno que es de busto, que lo mandó restaurar el padre Ávila, pero Sí. los resultados no fueron muy felices. Es decir, Mm, hay una foto antes de la restauración en la tesis de estas mujeres de la Ibero, mm, Sí. antes de la restauración, y se ve un rostro con mucho más carácter. Ya después de la restauración deja mucho que desear. Ya. Pero esta imagen es de Nicolás. Esta es de Nicolás. Sí, y es de cuerpo completo. Nos muestras un detalle, pero esto es de cuerpo completo. Okay. Porque este lo tomé de un texto del padre Ávila Ya, y solo tenía esta parte. Entonces, claro. y él dice que sí, porque yo este cuadro no, bueno, no lo recordaba. Sí, sí, Entonces, sí. Debe de haber habido una confusión. El de Villalpando es un retrato de busto. ya, Sí, este que nos está mostrando Blanca Alicia, efectivamente, ese es de Nicolás Rodríguez Juárez. ya. Bueno, muchas gracias. No, 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 al contrario, perdón, perdón. Muchas gracias, doctor, maestro, por la apreciación. Si alguien tiene alguna pregunta, espere, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. De todos modos, le agradecemos, doctora, por este recorrido que nos hizo específicamente por las obras de Villalpando. Sabemos que Villalpando fue un pintor prolífico y de la época de los jesuitas, ¿qué se conserva más de la época de los jesuitas sobre Villalpando? O sea, ¿de la época de los jesuitas o de la época ya de los oratorianos? O sea, ¿para quién pintó un poco más? O sea, ¿para jesuitas o para oratorianos? Para ubicar un poco la obra que tenemos ahí, porque lo estuvimos viendo pues en todo este recorrido que hemos hecho, pues que los filipenses llegan a la profesa, ¿no? Entonces, ellos, bueno, les entregan, les ceden un poco el resguardo de esa obra y que ellos siguen custodiando, pero de las obras que los filipenses, que Villalpando hace para los filipenses son La Virgen de la Escalera, seguramente. Sí, parece. ¿Qué otras obras serían como más cercanas a ellos? No, y creo que efectivamente hay, bueno, hay mucho que no sabemos, ¿verdad? Sí, Porque, claro. pero ciertamente que Villalpando trabajó mucho para los jesuitas, pues lo vemos en Tepozotlán, Uh-huh. donde sí, bueno, está toda la serie de la vida de San Ignacio del claustro, además de eh, ese cuartito recién identificado, pues, una botica también junto al claustro que eh, recién se reconoció como obra de Villalpando. Eh, Creo que, bueno, por lo que tenemos, creo que trabajó más para los jesuitas, pero eh, a mí revisando todo esto en esta ocasión, me di cuenta cuántas cosas no sabemos, porque de estos cuadros que están en la profesa, bueno, algunos, eh, uno ve, bueno, cuando está San Felipe Neri, bueno, eso ha de ser del Filipenses. ¿verdad? Pero, aunque, bueno, San Felipe Neri también era de la época de los jesuitas, ¿verdad? Pero de todos modos uno puede pensar que esto no era un cuadro de los jesuitas, sino de los oratorianos. Pero me parece, mi conclusión, bueno, siempre uno tiene la misma en cierto sentido, es que me sorprendió eh, ver, bueno, todas las cosas que no sabemos, ¿verdad? Ahora, y es lo que sí, desde cuando hicimos el trabajo de Villalpando, vimos que había bastante obra de Villalpando en la profesa, eh, pero la mayoría de estas obras no sabemos bien a bien de dónde son, de dónde, para qué se hicieron. Ahora Rogelio nos aclaró algo ahora
Pero bueno. ¿Podría, doctora, decirnos brevemente este trabajo de Villalpando que ustedes hicieron, de cuándo es y en el ánimo de qué se hizo? Es que muchas veces la gente que nos acompaña pues no tiene este contexto, entonces le agradeceríamos que de este proyecto que tanto menciona nos dijera brevemente de qué se trató, quiénes participaron, en qué año se hizo. Claro. Bueno, eso fue un trabajo patrocinado por Banamex, ¿verdad? Juana Gutiérrez lo dirigió, pues fue la persona que nos organizó. Estaba el maestro Rogelio, que me da mucho gusto que esté aquí para poderme apoyar y, en estas cosas. Y Pedro Ángeles, también del instituto, y yo, pues fuimos los que hicimos ese trabajo. Para mí, en estos días, revisando este trabajo, bueno, primero yo considero que Villalpando es realmente un gran pintor, que se debería de conocer internacionalmente. Y entonces siempre me da mucho gusto regresar a ver las fotos, porque ahorita ya ni los cuadros estamos pudiéndolos ver tanto, pero también me quedé con esa inquietud de cuánto queda por volver a ver y volver a tratar de entender, ¿verdad? Pero ciertamente Villalpando, bueno, lo vemos desde el principio, ¿verdad? Cuando en Moquechula, ¿verdad? Que está empezando, se está basando en grabados muy directamente, pero está también haciendo cosas muy originales, como son esos dos retratos, bueno, tipo de retratos que estaban en uno de los cuadros. Es decir, fue un pintor de una enorme inventiva, y eso pues siempre da mucho gusto ver esto, ¿no? Ver a alguien no solo que manejaba el pincel de una manera tan extraordinaria, sino también que tenía una gran imaginación visual. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, la mandan a saludar, algunos saludos de Guatemala, de Salvador Durango. López de Durango, y nos hacen una pregunta en particular sobre quiénes son los maestros de Villalpando y, bueno, a qué escuela podría pertenecer él, ¿no? Pensando en las escuelas de arte. Eso es algo que queda por verse con más cuidado. Yo creo que un personaje ciertamente muy importante para Villalpando ha de haber sido Echavarriaga, que había trabajado. Y Echavarriaga es también un gran pintor que todavía hay mucho que hacer sobre el propio Echavarriaga, pero y Echavarriaga también estaba trabajando en Puebla y alrededores, entonces Villalpando por ahí pasó al principio de su carrera, ciertamente, ¿verdad? Entonces hay muchísimo que hacer para estas, bueno, y no es solo para la pintura virreinal, para muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente el talento de Villalpando un poco se explica por haber conocido, tal vez haber sido salido del taller de Echavarriaga, pero a menos que haya estudios, tal vez hay estudios más recientes que yo desconozco, ¿verdad? Porque últimamente no me he dedicado a esto, pero lo que tenemos con Villalpando ciertamente es una figura, un pintor de primera línea donde lo pongas, y eso es lo que quería yo, bueno, poner énfasis en eso, ¿no? Que la profesa, entre tantas otras cosas que tiene, también tiene estos tesoros pictóricos de uno de los grandes pintores del siglo XVII, y eso lo estoy diciendo a nivel mundial. ¿No? Tenemos a la presencia del padre Cano, nuestro director, como siempre presente, como siempre agradeciendo a los asistentes, y ya tiene su micrófono abierto, padre.
Sí. Estamos listos. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes. Muchísimas padre. gracias a la doctora que siempre subraya el trabajo del padre Ávila y que, bueno, los unió trabajo y amistad. A mí sí me gustaría como ubicar esta parte de cuándo llegaron las pinturas. No llegaron, recordemos que a principios del siglo XIX, hacia 1805, después de la construcción e inauguración de la casa de ejercicios hecha por Tolsá, a petición de los padres del oratorio, los padres se sintieron motivados a restaurar la iglesia porque sabemos que ya acusaba hundimientos, los retablos barrocos estaban pues separados de la pared, eso hacía que tuvieran también una situación de riesgo. Entonces se desmontan los retablos y las pinturas de esos retablos maravillosos con esa cantidad de pinturas, esas pinturas pasan a la casa de ejercicios. Pero claro, ya no van a tener el mismo orden, la misma distribución. La casa es totalmente trazada de nuevo sobre la antigua casa que dejaron los jesuitas. Los padres del oratorio compraron más propiedades y se construye un espacio de, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de 4 patios, 68 habitaciones. Entonces imagínense los espacios para disponer ahí las pinturas. Esa es una. La otra es cuando los padres reciben la iglesia y la casa, como ya algo para ellos por un edicto del rey. Entonces pasan también las obras del antiguo oratorio a la iglesia y al espacio de la casa habitación de la profesa. Esta Virgen de la Escalera, como decíamos, posiblemente haya estado en el oratorio antiguo, en lo que hoy es la calle de República del Salvador. Pero, por ejemplo, sabemos que la casa de ejercicios tenía una capilla una en la planta baja y otra en el interior, que era propiamente pues, reservada para los ejercicios. Y el padre Ávila nos explicaba que esa serie de pinturas con escenas de la Pasión de Cristo adornaban esa capilla, y así podríamos entender las 2 maravillosas pinturas que nos presentó la doctora de la calle de la Amargura y el Ecce Homo, fueron adaptadas de alguna manera al conjunto de estas pinturas sobre la Pasión. Se ve incluso en la tela los añadidos como para que quedaran todas del mismo tamaño. Entonces, sí, los retablos jesuitas, al ser desmontados, pasaron las pinturas. Y hay pinturas de la época de los oratorianos y que llegaron también al oratorio. Tenemos el caso de la porterita, que también la doctora hizo una brillante presentación cuando estuvo expuesta, ¿verdad? Y eso es para identificar los, digamos, los tiempos de las pinturas en la época de los jesuitas. Y tenemos pinturas, por ejemplo, de retratos. El padre Ávila en el diseño museográfico colocó a Giari Seijas, al canónigo Malpartida y Centeno, al obispo Paino, como miembros externos del oratorio, pero que cuando se fundó se llamaba Unión, Venerable Unión. Entonces, esas pinturas eran del oratorio y llegaron a la profesa, como la colección de la vida de San Felipe Neri de Antonio de Torres. Pero como nos decía la maestra cuando nos presentó estas 2 pinturas de Villalpando, por la posición que debieron haber tenido las pinturas,
El espacio, pues no sabemos dónde era, pudo haber sido el claustro de la casa de los profesos o algún retablo, etcétera, porque las dimensiones pues también tienen mucho que ver, siempre, y eso nos ayuda. El padre Ávila dedicó todo un muro a la obra de Villalpando, tanto obras firmadas como atribuidas. No sé si recuerde la doctora esa pintura que se presentó también en Banamex, donde está San Pedro y San Pablo dialogando. Está la famosa promesa de la Eucaristía, también que tiene muchos rasgos, pero no está firmada. Y el padre Ávila pensó en dedicar ese muro, entrando a la sala 3 siglos a mano derecha, todo a Villalpando, ya sea porque estuvieran firmadas las obras o porque hubieran tenido en diferentes estudios una atribución. Pero la doctora ya nos dejó abierto el campo, ¿verdad? Todavía hay mucho, a pesar de esa exposición extraordinaria que se hizo en México sobre Villalpando y que la profesa pudo prestar varias obras y que después creo que fue a España también, ¿verdad, doctora? Esta parte de esta exposición. Nada más era eso. Gracias de nuevo, doctora. Gracias, padre. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar, no me puedo quedar sin hacer esta pregunta. Es tal vez de manera general, tal vez no se tienen datos de manera particular, pero no puedo desaprovechar la sapiencia que está ahorita aquí reunida en la belleza, bellísima pintura de la Virgen del Rosario, donde está la perfección de, pues casi de conocimiento botánico, ¿verdad? Y tenemos hasta dos pequeños carabelitas, dos pequeñas carracas tal vez, ¿no? En los rosarios. Gracias, doctora, gracias. Pues les comento que me puse a rebordarla, porque esta pintura la amo, sueño con ella, puedo vivir con ella. Y es increíble la cantidad de diferentes insectos utilizados en esta representación. Quisiera, pues, de alguna manera solicitar, no de manera específica, tal vez si me hicieran el gran favor de hacer algún comentario de manera general, pues esta particularidad, porque encontramos libélulas, bueno, lo que yo encontré fue libélulas, mariposas y abejas. Me quisiera hacer el gran favor de compartir alguna idea con respecto a esto, doctora. Bueno, bueno, me encanta que pues sí, que haya visto esta pintura como la maravilla que es, ¿verdad? Ahora, la verdad, yo de decir, ¿no? Las libélulas quieren decir eso y que pues no me siento como buscándole, tal vez sí, ¿verdad? Abejas, bueno, uno puede pensar en ciertas cosas de simbología, ¿no? Por la miel, la dulzura, ese tipo de cosas, pero sería un nivel así como muy general que podría yo comentar. ¿Y usted siente que en ese siglo, usted siente que esa iconografía se aceptaba, se buscaba, o podemos nosotros sentir que tenemos una obra muy particular, o es algo de la época? ¿Usted qué siente? Bueno, las dos cosas. Bueno, ciertamente la pintura es extraordinaria. Es decir, basta ver, y ahora estamos viendo unas transparencias que cuando uno ve el original, brinca estas flores, la decoración del vestido de la Virgen, bueno, todo, ¿verdad? Mismo si uno ve la variedad de
en esa tela roja que está ahí. Es decir, es una gloria de pintura, ¿verdad? Y claro, Villalpando, que era gran pintor al óleo, pues ha de haber estado fascinado de hacer eso. Ahora, la, digamos, la iconografía o el significado específico de ciertas flores y ciertos insectos, animales, ciertamente eso también era parte de la cultura. Ahora, yo ahorita en este momento no me atrevería a decir esto quiere decir esto y esto, sí, porque la verdad no sería, no estoy segura, no sería muy serio. Pero ciertamente creo que tiene que ver eh, con pues sí, la naturaleza, la gloria de la naturaleza que acompaña a esta imagen. Ahora, esta imagen es de la iglesia de Santo Domingo, de hecho existe esta imagen, claro, no con esta, con esta decoración que vemos en esta pintura, ¿verdad? Villalpando la hace viva en cierto sentido en esta pintura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vamos, doctora? Pues casi no, ya no hay más preguntas. Puras felicitaciones, Sí, es muchas todo lo que hay. felicitaciones de Texas. Bueno, Villalpando es fácil en este sentido. No, pero usted, doctora, usted hace las no, yo creo que es muy específico. Doctora, creo que el maestro Rogelio está levantando la mano. Ah, perdón, sí, maestro, perdón, estaba viendo el chat. Sí, maestro, adelante. Solo para contar una experiencia a la hora del proceso del seminario cuando estábamos estudiando a Villalpando. Tratamos de dar un paso más de lo que ya había hecho don Francisco de la Maza, que era una excelente monografía, y era el tratar de ordenar de manera cronológica la producción, con el problema de que hay muy pocos cuadros que están fechados o de los cuales hay documentación. Entonces era realmente algo un poco temerario, siempre con temor a equivocarnos o hacer proposiciones meramente pues para tratarlas de ubicar en un tiempo dado. Y entonces se nos ocurrió dividirlo por décadas, la producción de Villalpando, y los poníamos en unos como pizarrones de fibracel. Y teníamos fotografías de todas las obras y las íbamos acomodando. Todas las semanas nos reuníamos, pero ocurría que la doctora Bargelini solía andar de viaje y entonces la maestra Juana Gutiérrez, Pedro Ángeles y yo decíamos, ay, este cuadro debe de ser de esta temporalidad. Este debe de ser de esta temporalidad. Bueno, cuando llegaba la doctora Clara, nos cambiaba todo completamente. Porque decía, no, es que miren, fíjense bien, es que inmediatamente con su excelente ojo nos volvía a obligar a revisar con cuidado y efectivamente por color, por manejo de tipos, rostros, que la perspectiva, etcétera, empezaba a ver cosas que nosotros habíamos obviado y entonces esos cuadros que ya los habíamos puesto, por decir algo, en la primera etapa, resultaban que era de la tercera o cuarta etapa. Entonces era algo siempre interesante. Estando todos juntos llegábamos a conclusiones, pero cuando no estaba la doctora Orgelini y hacíamos algunos cambios, regresaba y no, ¿por qué hicieron esto? Es que esto corresponde a esto y esto. Siempre con su buen ojo nos volvía a reconducir a dónde tendrían que quedar las cosas. Fue enriquecedora siempre su presencia en estos seminarios. Gracias. Bueno, sí, no sé si me oyen, yo quiero agradecer a Rogelio que esté aquí recordando esos tiempos, porque sí fue muy interesante el proceso y hasta nos peleábamos a veces, pero había diferencias fuertes, pero sí fue una experiencia ciertamente que yo recuerdo con mucho agrado, porque, bueno, primero por descubrir realmente este pintor que yo, como les he dicho ya varias veces hoy, este es uno de los grandes pintores del siglo XVII.
bueno, de hecho es interesante que Francisco de la Maza lo escogió para hacer una monografía, ¿verdad? Esto también nos dice algo. Pero sí, ciertamente tuvimos discusiones, sí recuerdo, tuvimos discusiones muy fuertes y no siempre tenía yo la razón, ¿eh? No. Bueno, gracias, Rogelio. Pues ya vamos cerrando la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que mañana Blanca sube esta sesión a la página de Facebook y también la pueden ver en la página, en el canal de YouTube que tiene la Pinacoteca de la Profesa. Ahí queda grabada para que la sigan viendo. Y bueno, no queda más que agradecer al maestro Ruiz Gomar y a la doctora Clara todas sus anécdotas, todo su conocimiento, y pues nos vemos la próxima sesión, que es la próxima semana, el miércoles 26, que es día de San Felipe Neri. Me toca a mí hablar de San Felipe Neri, entonces ahí hablaremos un poco de este santo fundador de la congregación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Mi jefe, ahí está, sin video y sin audio, pero el padre Cano siempre presente, y encantados, encantados, ahí tenemos a nuestro jefe, encantados de recibir tanto de personas tan importantes, tan ocupadas, y de veras les aseguramos que el esfuerzo que están haciendo vale muchísimo la pena. Todos los presentes amamos la Pinacoteca, y entre todos la Pinacoteca va a seguir estando viva. De eso estamos, con puertas cerradas o puertas abiertas, la Pinacoteca va a seguir estando viva. Muy buenas noches por mi parte. Jefe, ¿todo en orden? Muy bien. Gracias a todos. Muy bien, buenas noches. Gracias, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches a todos.